en las Biblias que disponemos para nuestros visitantes, la página 1082. Leeremos una porción de la palabra del Señor muy conocida, quizás la segunda historia más conocida de la Biblia. La primera es la historia del hijo pródigo y la segunda historia más conocida de las narraciones que hizo nuestro Señor Jesús es la historia de el buen samaritano. Entonces abran sus Biblias por favor en Lucas capítulo 10, el verso 25 en adelante. Les voy a rogar estar muy atentos a la lectura porque, como verán, no es una historia sencilla. Y en la mayoría de los casos, las personas que leen la historia del buen samaritano se quedan con una versión superficial de esa historia realmente. Así que pretendemos esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, entender cuál es la historia realmente que hay detrás de esta historia y cómo nuestro Señor quiere que nosotros la recibamos. Entonces vamos a leer la palabra del Señor y después vamos a orar, que es muy importante ese binomio en la vida cristiana: leer la Escritura y orar, leer la Escritura y orar. Y la semana pasada que hablábamos de oración decíamos que es como la respiración: tomamos aire y devolvemos aire, y nuestra vida es transformada así, a medida que tomamos palabra de Dios y oramos. Así que bueno, les invito a leer Lucas capítulo 10, verso 25. En esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. Ese dato es muy importante para entender bien esta historia. Y le hizo a Jesús, este experto de la ley, escriba, le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Noten la pregunta porque los dos verbos de la pregunta son muy importantes. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, y cuando a Jesús no le gustan mucho las preguntas que le hacen, Él responde con otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo interpretas tú? La respuesta del hombre fue la siguiente: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero el hombre quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote. Se refiere a un sacerdote de la religión judía, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, también de la religión judía, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Viéndolo se compadeció de él.
Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento, diciéndole: cuídamele, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces, haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Oremos. Señor, es cierto eso de que el lenguaje del amor es el lenguaje que es entendido por todos los hombres y las mujeres del mundo, no importa qué clase social, qué época, qué país, qué circunstancia. El lenguaje del amor es el amor comprendido, es el lenguaje comprendido por todos los hombres. Hoy vamos a hablar del amor, pero queremos delante de ti reconocer que nosotros no somos fuentes de amor. Nosotros no somos más que receptores. Nosotros no producimos amor. Nosotros no podemos amar si no somos primero amados. Y nos esforzamos por demostrar lo contrario. Pero estamos aquí, Señor, y te pedimos que podamos entrar en contacto con nuestra sed de amor. Pídale eso al Señor mientras se prepara para recibir la palabra esta mañana. Ayúdame, Señor, a entrar en contacto con mi sed de amor. Ayúdame a ver cómo busco amor en cosas buenas y en cosas malas. ¿Cómo no puedo parar de amar y de buscar amor? Ayúdanos a encontrarnos en esta historia que tú le cuentas a alguien que quería probarte y que quería justificarse a sí mismo. Porque eso somos nosotros, gente que quiere probarte y justificarse a sí mismos. Así somos nosotros. Recíbenos con el arrepentimiento y la fe que nos entregas en el Evangelio para compartir esta hermosa historia que salió de tus labios y se quedó memorable, imborrable en la mente de tus discípulos, y que por siglos tu iglesia la ha contado y la ha vivido. Ayúdanos, Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Es más o menos como 20 años, año 91, 90, si estoy mal, si estoy bien. En el Minuto de Dios, el famoso padre Rafael García Herreros, carismático, y que aprendió muchas cosas sobre el Espíritu Santo de iglesias evangélicas en los Estados Unidos. Rafael García Herreros salió en el Minuto de Dios con una cosa que ninguno pudo entender, sino hasta unos días después que salieron otros anuncios en las noticias. Lo que él dijo en el Minuto de Dios ese día fue: oh mar de Coveñas, a las 5 de la tarde, cuánto quisiera hablar contigo. Mucha gente pensó que el viejo se había enloquecido. Días después, todos nosotros supimos que en ese pequeño programa estaba hablándole al prófugo de la justicia más famoso quizás que ha tenido Colombia en su historia, Pablo Escobar Gaviria. Y le estaba invitando a encontrarse con él justo en ese lugar y a esa hora.
Nosotros escuchamos esa historia, pero nosotros no sabíamos para quién era esa historia, ni qué significaba esa historia. Lo entendimos después. Les cuento eso para decirles que así son las parábolas. Las parábolas de nuestro Señor Jesús son una historia dentro de otra historia. Las parábolas son como historias con códigos, como códigos encriptados, que solo el arrepentimiento y la fe permiten decodificarlos. De lo contrario, las parábolas son historias muy sencillas y que la mayoría de la gente las interpreta mal. Como la historia del señor que tenía un gato y amaba a ese gato. Y por razones de estudio, trabajo y demás, se tuvo que ir unos meses del país para Europa. Entonces dejó el gato al cuidado de uno de sus mejores amigos. Cuídame el gato. Claro, cómo no te cuido el gato. Esa era la época que se escribían los telegramas. Entonces, y yo sé que los que tienen menos de 40 no tienen la menor idea qué es un telegrama. Pregúntele a la mamá o al papá en la casa. Le llegó, cuando el amigo estaba en Europa, este telegrama: tu gato se murió. El hombre se vino de Europa inmediatamente, amaba mucho a su gato. Hicieron el funeral del gato, porque hay funerales de gatos. Hicieron el funeral del gato y todo, y él estaba muy adolorido porque era su mascota, ¿no? Él quería a su gato. En el funeral le dijo: mira, yo sé que tú cuidaste a mi gato con mucho amor y todo, pero esa forma en que me dijiste la noticia. Y le dijo: mira, qué pena, ¿qué esperabas? No, mira, pues me hubieras dicho, por ejemplo, el gato se subió al entejado. Después un telegrama que dijera: el gato se cayó del entejado. Pues el gato está hospitalizado. El gato está en cuidados intensivos. Y por último, ya me cuentas, yo ya estoy un poco preparado, pero por favor, esas noticias así tan abruptas son muy difíciles de llevar. Amigo, hombre, qué pena contigo. Un consejo muy importante, ¿no? Saber decir las noticias. Y el amigo, bueno, hizo el entierro y lloró a su gato, hizo su duelo y se regresó a estar otros meses en Europa. Estando en Europa, le llegó un telegrama: tu mamá se subió al entejado. Ahora, ¿ustedes por qué entendieron la frase tu mamá se subió al entejado? Porque ustedes entendían un código ahí. Si hubiera sido la primera vez que escuchaba esa frase, el hombre hubiera dicho: sí, bueno, ¿cómo está mi mamá? ¿O qué pasó? ¿Le fue bien? ¿Estaba arreglando la antena del televisor? ¿O qué estaba haciendo? Pero ustedes inmediatamente entendieron, porque entendieron el código de esa historia. ¿Ok? Esta parábola de nuestro Señor Jesucristo, la historia del buen samaritano, es una historia que generalmente es mal interpretada. Nos confundimos en ese asunto del mandamiento de el amor. Y nos quedamos con la historia convencional: ayuda a tu prójimo, hay que hacer el bien sin mirar a quién. Y nos quedamos con una historia de moralismo y de humanismo que nada tiene que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo primero que quiero mostrarles esta mañana es por qué esta historia del buen samaritano va más allá del moralismo y el humanismo. Va más allá donde solo puede llegar el Evangelio. La segunda cosa que quiero mostrarles es cómo Jesús, a través de esa historia tan maravillosamente dibujada,
logra darnos la oportunidad de atraernos al amor de Dios. Bien, primero, esta es una parábola que va más allá del humanismo y del moralismo. Se dan cuenta que la primera respuesta del hombre une dos mandamientos muy importantes y hay cierta maestría en estudio bíblico en este experto en la ley del Antiguo Testamento en unir esas dos piezas. Hay que amar a Dios con todo y sobre todo y amar al prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Pero la pregunta del hombre, del escriba, tiene que ver mucho con la tradición judía. Yo les decía, noten que en la pregunta el escriba dice, ¿qué debo hacer para heredar? Díganme ustedes, ¿uno qué debe hacer para heredar? Nada. ¿Cuántos de ustedes han heredado? A ver, ¿hay alguno de ustedes que ha heredado una buena fortuna recientemente? ¿Qué hace usted para heredar? Nada. La pregunta del judío tiene una cascarita para Jesús. La cascarita es: los únicos que pueden llamarse hijos de Dios con toda propiedad somos los judíos. Dígame, ¿qué más hay que hacer? Porque Jesús vivía predicando el amor de Dios y a los judíos no les gustaba mucho el idioma y las enseñanzas de Jesús y su forma de tratar a las personas. Abrazaba a las prostitutas, a los leprosos, a los políticos corruptos de la época que eran los publicanos. Entonces la pregunta tiene esa cascarita. ¿Qué hay que hacer para heredar? A ver, explíqueme bien qué es lo que usted está predicando por ahí. Los únicos que podemos heredar somos nosotros. Luego, ¿para qué usted predica si esto es un asunto de herencia? Dios está obligado a darnos su herencia. Pero a ver, ¿qué es lo que usted dice? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No? Como llegan a veces las personas en su orgullo, ¿no? Y a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y el asunto es que el reino de Dios no es un asunto de hacer, sino de ser. El reino de Dios no es un asunto de hacer, sino de ser. Entonces Jesús, cuando no le gustan las preguntas, Él devuelve con otra pregunta. Los expertos en comunicación llaman eso el método socrático, porque Sócrates hacía eso, conducía a las personas solo con preguntas, solo con preguntas. Y Jesús, cuando no le gustaban mucho las preguntas que le hacían, respondía con otra pregunta. Bueno, ya que usted sabe tanto de la Biblia, dígame cómo la lee usted y qué interpreta allí. Y este experto de la ley demuestra ser un experto de la ley, resumiendo toda la ley de Dios en estos dos movimientos. Hay que amar a Dios sobre todo y con todo, y hay que amar al prójimo como a ti mismo. A mí me encanta mucho esa explicación sobre la cruz. Ustedes pueden ver una cruz aquí. Y hay personas que han pasado por este auditorio y dicen, y es que ustedes los cristianos creen en la cruz. Cuando San Pablo nos dijo que él no quería saber nada más sino de este Dios hecho hombre, Jesús de Nazaret, crucificado. Y todavía hay personas que en la iglesia cristiana piensan que no creemos en la cruz. En la cruz usted ve dos líneas, una línea vertical y una línea horizontal, ¿verdad? Pregunta de escuela dominical: ¿cuál de las dos líneas sostiene a la otra? ¿La vertical sostiene la horizontal o la horizontal sostiene la vertical? Y esta es la explicación que me encanta. La vertical es la relación del hombre con Dios. El hombre con Dios. Cómo se encuentra el hombre con Dios. Y la horizontal, que son los brazos abiertos de Jesús, es la relación de los hombres en comunidad, con los de la derecha y también con los de la izquierda. Es hermosa eso. El experto de la ley le responde a Jesús
Eso resume toda la Biblia. Hay que amar a Dios con todo y sobre todo, y hay que amar al prójimo como a nosotros mismos en condición de igualdad. Hermosa respuesta, ¿no? Pero el texto nos dice que había una cierta batalla dentro de este experto de la ley, la misma batalla que ocurre en cada persona que conoce un poquito de la Biblia. Y es que se empieza a luchar con eso. ¿Es eso posible? ¿Es posible que el hombre ame a Dios con todo y sobre todo? Y entre más usted conoce de la Biblia, más se angustia. Porque el Evangelio primero sabe amargo. Es eso, eso suena muy bonito. Amar a Dios con todo y sobre todo. Y amarnos los unos a los otros como a nosotros. Eso suena muy lindo. Pero ¿es posible? ¿Es posible con esta naturaleza inclinada al mal que todos tenemos? ¿Saben que lo que nosotros llamamos amor muchas veces no es más que gusto y deseo? Mucho de lo que nosotros llamamos amor no es más que gusto y deseo. El enamorado le dice a su amada: te amo, te amo, te amo. Tradúzcalo: me gustas, me gustas, me gustas, te deseo, te deseo. Yo he dicho lo siguiente que yo sé que cae fuerte. No hay amor más egoísta que el amor de los padres de familia. Yo tengo hijos también. ¿Por qué estamos dispuestos a dar nuestra vida por este muchachito y no por otro? Porque este es mío. Y dicen que los hijos son una extensión de nosotros mismos. Y queremos que ese muchachito sea una versión editada de nosotros mismos. Es decir, yo no pude aprender inglés cuando era muchachito. A este muchachito le empaco el inglés porque se lo empaco. Yo no pude estudiar ballet cuando era chiquito. A esta muchachita le empaco aunque no le guste. Yo nunca pude mirar el océano como en el buceo se puede hacer. A este muchachito lo pongo en clases de buceo. Y tratamos de controlar a nuestros hijos porque nos estamos amando es a nosotros mismos. Si usted todavía no me cree, porque yo sé que usted dice: no, pero mi bebé, yo doy la vida por mi bebé, lo cuido todos los días. Espere que lleguen a la adolescencia. Cuando el muchachito no quiere vestirse como usted lo quiere vestir para usted quedar muy bien y que digan que usted es muy buen padre de familia. Pero mira. O cuando el muchachito o la muchachita se enamoran de uno que a usted no le gusta como mucho. Mucho de lo que nosotros llamamos amor en el mundo no es más que gusto y deseo. ¿Por qué le damos el poquito de menudita a la persona en el semáforo? ¿Por qué a esta sí y a esta no? Porque esta nos gustó más, porque esta nos movió algún sentimiento de lástima o de misericordia, porque quizás nos recordó nuestra propia infancia, pero finalmente somos profundamente egoístas. Así que nosotros somos como ese escriba que se presenta ante Jesús y le dice: a ver, ¿qué hay que hacer pues? Y Jesús nos responde una pregunta muy elemental: lo único que tienes que hacer es amar a Dios con todo y sobre todo, y amar a tu prójimo tal como te amas a ti. Y esa respuesta no nos gusta mucho, especialmente si somos religiosos y creemos que somos buena gente. Entonces, por eso, en el verso número 29, se nos dice que este señor quería justificarse a sí mismo. Eso es muy importante en la comprensión del Evangelio, porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo responde a un profundo anhelo de los seres humanos de autojustificarnos. Sabemos que eso no lo podemos hacer, pero ¿habrá algún atajo? ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos hacer algún trueque con Dios? ¿Podría yo hacer algún trueque con Dios?
de tal forma que viera mis malas obras como una especie de montañita aquí, y yo empezar a hacer una clase de buenas obras de tal manera que haya cierto equilibrio y esta montañita de aquí pase un poquito como para poder negociar con Dios y salir bien librado. El escriba quería justificarse a sí mismo. Entonces ya pasó de tirarle cascaritas a Jesús a sacar excusas. Y esta es la excusa más poderosa del ser humano. ¿Quién es mi prójimo? Listo, hay que amar al prójimo, pero ¿quién? Pero yo no puedo amarlos a todos. Yo no puedo amarlos a todos. Yo no puedo estar en todo el planeta y amar a todos los prójimos del mundo. Entonces, por favor, dígame, ¿quién es mi prójimo? Muy interesante porque esa respuesta del hombre revela una evasión. La primera pregunta no es quién es mi prójimo, porque recuerden, él claramente les mostró que solo en la relación con Dios se sostiene y se puede sostener la relación con el prójimo. Entonces la pregunta sobre el quién debería ser: ¿quién es Dios? ¿Cómo hablo con Dios? ¿Cómo conozco a Dios? ¿Cómo amo a Dios? Pero él evade esa pregunta. Él evade esa pregunta y se va por el camino que él considera que puede manipular, que es el camino del amor al prójimo. ¿Será que si yo amo aunque sea un prójimo, podría estar bien con Dios de acuerdo a lo que tú estás enseñando, Jesús? ¿Quién es mi prójimo? Y ante eso Jesús presenta la historia. Una historia para alguien que no quiere escuchar la historia. Cuando mi esposa y yo con nuestros hijos vivimos en Canadá, nosotros fuimos parte de una iglesia cristiana. Fueron 2 años de mi vida maravillosos en que yo no fui pastor, yo fui oveja esos 2 años. Participaba en toda la iglesia, se había que pintar y todo, y pasamos delicioso. Una linda iglesia. En esa iglesia había un ministerio de darle comida a las personas de la calle. Entonces, cada mes se hacía un gran esfuerzo. Eso eran miles y miles y miles de sándwiches deliciosos, de mantequilla de maní, de salmón, de atún, de queso, de jamón. Eso era exquisito, exquisito. Viernes toda la noche se trabajaba y sábado en la madrugada se iba al centro de la ciudad, y los centros de algunas ciudades grandes en Norteamérica son más asustadores que los centros de la ciudad de Medellín. Asustadores. Hay de todo ahí. Entonces se trataban de eso. Yo hablaba muy poquito inglés en esa época, todavía hablo muy poquito inglés, pero en esa época casi ni balbuceaba. Pero yo servía, movía las cositas y ayudaba, en los carros íbamos, mucha gente. Y cuando encontraban un hombre que hablara español o una persona que hablara español, ¿dónde está Diego, Diego, Diego? Entonces me lo mandaban porque yo le podía hablar en español. Entonces yo tenía la fila de todos los que hablaban español, mexicanos, salvadoreños, todos ahí. En su aspecto físico se veía que no tenían dónde dormir, que dormían en la calle. Por su cuerpo se notaba claramente que estaban sin comer por muchos días, flacos. Y llegó este hombre, creo que era de El Salvador. ¿Cómo le va, amigo? Muy bien. Hombre, ¿qué están haciendo ustedes en esta mañana? No, lo que puede ver, estamos dando comida. Hombre, ¿será que tienen sándwiches de atún, pero que sean en agua, no en aceite? Espere un momentico, yo pregunto, a ver. Me fui para atrás, no hay. Son todos de atún en aceite y todos, pero que dígale que son muy buenos. Y tenemos deliciosos de todo, hay de pollo, hay de jamón, pero no hay de atún en agua. Hombre, no, está bien, otro día, hombre. Por favor, colabórale a esta gente que está muy necesitada.
Bueno, y enseguida yo le dije, nosotros hacemos otra cosa, y es que nosotros oramos por alguna necesidad, porque creemos que Dios nos ayuda y Dios es bueno. ¿Tiene usted alguna necesidad por la que yo podría orar? Hombre, no, yo estoy muy bien. No, normal, bien, no. Muchas gracias, hombre. No necesito tus oraciones. Entonces dije, bueno, amigo, está bien. Y se siguió y se fue caminando la calle. Ese hombre es como el escriba de esta historia. Ese hombre es como usted y yo, que pensamos que lo que necesitamos es que nos expliquen bien para saber qué hay que hacer, y no nos damos cuenta que eso, amar a Dios con todo y sobre todo, es imposible, y que amar al prójimo como a nosotros mismos es imposible. Esa es la esencia de la ley. Y debemos intentarlo, nos dice Dios. Inténtelo. Veías tú lo mismo. Haz eso y vivirás. Porque necesitamos acudir a la ley a intentarlo, para que la misma ley, como un espejo, nos diga, sigue intentándolo, pero no te va a funcionar, porque no depende de ti. Así que Jesús le cuenta la historia del buen samaritano. Un mini curso de 30 segundos sobre escribir historias, que es una cosa que a mí me encanta, escribir cuentos e historias. Los cuentos y las historias se escriben sobre 3 bases, y van a ver que todas las parábolas tienen estas 3 bases: personajes, escenario y trama. Mini curso de escribir historias, porque muchos de ustedes deben escribir sus testimonios y sus historias. Mini curso, tiene 3 partes. ¿Cómo se escribe una historia? ¿Cuáles son? Personajes, escenario y trama. Los personajes responden a ¿quién? ¿Quién es quién en esa historia? Lo segundo, el escenario, es el cuándo y el dónde. ¿Cuándo ocurrió y dónde ocurrió? Y la trama es cómo se desenvuelve el asunto. Jesús es maestro en contar historias. Imagínense que 40 años después, sus seguidores, que solo las escucharon, nunca las leyeron, solo las escucharon, se acordaban de esas historias de memoria. El impacto y la capacidad de Jesús como comunicador. Si alguno de ustedes quiere aprender sobre comunicación, Jesús de Nazaret es el maestro. No solo para comunicar y ser efectivo en la comunicación, sino para llegar al corazón. Y entonces Él usa estos 3 elementos para llegar al corazón. El primero, ¿quién? ¿Quién es quién en esta historia? Una de las cosas más importantes de las parábolas es que las parábolas son escritas para que usted se identifique con un personaje de la parábola. Eso era la tradición de esas narraciones. Yo te voy a contar una historia y tú debes ubicarte en esa historia. ¿Quién eres tú en esa historia? ¿Verdad? Si no, no la vas a encontrar sentido. El escriba tiene que escuchar la historia y pensar quién es él en la historia. Opciones, díganme cuáles son las opciones. Podría ser el sacerdote, podría ser el levita, podría ser el buen samaritano, podría ser el herido. ¿Cuál creen ustedes que fue la opción de él? Porque depende de cómo se ubique usted en la historia, si no, no entiende las parábolas. Las parábolas nos demandan que nos ubiquemos en la historia, si no, usted no la va a entender. Opciones. La primera que uno piensa es, Jesús cuenta la historia para que el escriba se ubique como el buen samaritano. ¿Qué piensan? Ahí es donde suena la campana que ponen en los programas de concurso. Mala respuesta, no es así. Él nunca se hubiera ubicado como el buen samaritano. Jamás. Si ustedes miran el capítulo 9, verso 52, se dará cuenta que Jesús iba a entrar a una aldea de samaritanos y no los quisieron recibir. Y la respuesta de los seguidores de Jesús fue la siguiente: Señor, ¿nos permites que oremos
para que caiga fuego sobre esa aldea de samaritanos que no nos quiso recibir. ¿Por qué? Había una enorme enemistad entre judíos y samaritanos. Ellos tenían otro templo, tenían otra ley, tenían otro sistema, y el judío veía al samaritano como un mestizo, un mezclado, como un vendido a otras religiones. Ellos tuvieron muchos procesos de avasallamiento de otros imperios y terminaron con una cosa mezclada, algo así como la nueva era, digámoslo, ¿no? Donde hay unas mezclas y se cita algo de la Biblia, pero se citan cosas del espiritismo y del ocultismo, una cosa toda extraña, y el judío sentía que era puro en su fe. Si notan en la última pregunta que Jesús le hace al escriba, ¿quién crees tú que fue prójimo del caído en manos de los ladrones? El judío, el escriba, no se atreve ni siquiera a pronunciar la palabra el samaritano, sino que dice el que usó la compasión, el que tuvo compasión. Ellos no se atrevían ni siquiera a pronunciar la palabra samaritano. Cuando iban en la calle, si se rozaba su vestido con el vestido de un samaritano, ellos se iban corriendo a su casa a cambiarse. Si por alguna razón lo tocaban, se consideraban impuros. Jesús no le contó esta historia al escriba para que dijera: oiga, señor escriba, lo que usted tiene que hacer es lo que hizo el samaritano. Jamás. De eso no se trataba. ¿Creen ustedes que él se había podido identificar con el sacerdote? El sacerdote era el que enseñaba la ley en el templo. Interesante pero discutible. El levita era el que participaba y dirigía los coros del templo. 24 horas al día había coros en el templo que le cantaban a Dios y le cantaban a Dios. Entre otras cosas, no había gente para escuchar esos coros, porque esos coros solo se le cantaban a Dios. Poco diferente a la alabanza hoy en día, ¿verdad? Ellos solo le cantaban a Dios. No había farándula religiosa en esa época. Ellos hacían un coro, entraban a ciertas partes del templo y le decían: Dios, te vamos a cantar, y empezaban a cantarle. El único auditorio de la alabanza es Dios. Eso hacía el levita, dirigía todos esos coros y ayudaba en muchas tareas dentro del templo. ¿Ustedes creen? Pero si uno cuenta una historia de una persona que no tiene compasión, ¿usted espera que quien le está escuchando se identifique con quien no tuvo compasión? No creo. Jesús le cuenta la historia para que este hombre se identifique con el único que nos falta en la historia, con el hombre herido que cayó en manos de ladrones. Lo más seguro es que el hombre herido es un judío, enemigo de los samaritanos. Imagínense por un momento. El judío despierta al día siguiente en el mesón y ve a su enemigo el samaritano, que considera impuro, indecente, un desechable, cuidándolo, pagando sus cuentas, parando su agenda en favor de él. ¿Cómo se siente el judío? ¿Ustedes han oído esa frase: déjese querer que eso no duele? ¿Han oído esa frase? Yo no estoy de acuerdo con esa frase, porque dejarse querer duele. Especialmente si quien te está queriendo es una persona que tú has rechazado. La historia es contada para dibujar el Evangelio. El Evangelio es un encuentro de enemigos. Todos nosotros somos enemigos de Dios. Y de repente un día, así como dice la canción, despertamos en el redil, no sé cómo, y el maestro nos está lavando los pies. ¿Se acuerdan de esa escena? Usted llega con pieses, está mal, yo sé que está mal, se debe decir pies, pero a mí me gusta decir pieses. Usted llega con pieses malolientes
y ve a la persona más maravillosa que Bill Gates y que toda la realeza real de Inglaterra y que todas las personas más maravillosas lavándole a usted sus pies mal olientes. ¿A usted le gusta eso? ¿Le parece muy divertido? ¿Usted haría fila para que una persona maravillosa, santa y pura le lave a usted los pies? ¿Usted haría fila para eso? Yo no haría fila para eso. Yo haría fila para lavarle los pies a él, pero no para que él me los lavara a mí. El dicho es este: déjese amar, aunque eso duela. Déjese amar, aunque eso duela. Porque en el fondo, el problema humano no es que necesitamos amar más, sino ser amados más. Mire esta lógica del Evangelio que es muy importante. ¿Ustedes creen que los seres humanos seríamos salvados tan solo con que se nos digan amen más, amen más? O como John Lennon dijo, lo que el mundo necesita es amor. ¿Usted cree que eso que se viene diciendo desde que la humanidad existe, usted cree que si eso fuera posible, Dios hubiera venido a hacerse hombre y a morir en una cruz por usted para poderlo ayudar a usted a amar con el amor de Dios? ¿Usted cree que eso sería posible? Que Dios mandara a su propio hijo a morir en una cruz, si lo único que necesitaban los seres humanos era que se les dijera amen más, por favor, amemos más, hagamos el amor y no la guerra. ¿Ustedes creen que eso es posible? Lo que Jesús dibuja en los personajes es un imposible. Ese fallo de la corte del Tribunal Internacional de Dios es un fallo inaplicable. Los seres humanos no podríamos salvarnos amando a Dios sobre todo y con todo, y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por una razón muy sencilla: eso es imposible para nosotros. Lo que Jesús le pinta ahí es el Evangelio, que está absolutamente en contra de las buenas obras. Desde niños en la religión popular nos enseñaron que nos salvábamos era haciendo buenas obras, y haga más obras, y haga más obras, y haga más obras. Y se nos decía que esas personas que se santifican y que son nombrados santos tienen un tesoro de méritos, que hicieron tantas buenas obras que hasta les sobró buenas obras. Eso no es posible. Admiro muchísimo a la Madre Teresa de Calcuta, además porque así también se llama mi mamá. Entonces yo le digo a mi mamá: mamá, usted es la Madre Teresa, no de Calcuta. Admiro a la Madre Teresa de Calcuta. Pero ¿usted cree que ella cumplió con amar a Dios sobre todo y en todo y con todo y amar? Hace poco salió el diario, se publicó el diario personal de la Madre Teresa de Calcuta. Lee algunas partes y se da cuenta por qué no se había publicado por años. Era un ser humano como todos nosotros, con unas rabias terribles hacia algunas de esas monjitas que ni las quería ver. Claro, hizo cosas admirables que nosotros debemos seguir su ejemplo. Pero ¿ustedes creen que esa persona se salvó porque hizo muchas buenas obras y porque ella sí amó a Dios sobre todas las cosas? No. Cuando Jesús describe los personajes, le dice al escriba: trata de hacerlo. Y tratando de hacerlo te vas a dar cuenta que es un imposible. Porque lo que demanda la ley de Dios es un imposible para nosotros. La ley de Dios nos arrincona para llevarnos al arrepentimiento y a la fe. A decir: yo no puedo hacer nada por mí mismo, solo tú lo puedes hacer por mí. ¿Se acuerdan la segunda cosa que es muy importante en la narración de una historia? Es personajes. ¿Cuál es la segunda? Escenario. Esta parábola sobresale porque en muy pocas parábolas Jesús mencionó nombres y lugares. Nunca mencionaba nombres, es una de las características de las parábolas. Pero muy pocas mencionó lugares. Aquí Jesús quiere describir muy bien el lugar. ¿Cuál era el lugar?
El hombre, cuando lo atracaron, pues los ladrones, al señor que cayó, ¿dónde estaba? En un camino entre Jerusalén y Jericó, dos lugares con una historia bíblica extraordinaria, que usted podrá saberla, maravillosa esos lugares. Eran 27 kilómetros de distancia y dicen los historiadores tenía unos altibajos que se prestaban para muchos atracos. Era un lugar de atracos permanentes. El que pasaba por allí es porque tenía alguna clase de protección, tal vez un pequeño ejército, o guardaespaldas, qué sé yo, o porque estaba obligado en su trabajo, seguramente era un comerciante. Y al pensar que este samaritano tenía vino y aceite y cabalgadura, quizás era un comerciante. Ese es el dónde. En el escenario también decimos el cuándo. ¿Cuándo fue? Jesús no lo dice. En cualquier momento pudo pasar esa historia. Este es el punto en el escenario. Amar al prójimo es amarlo en cualquier lugar. Cuando ese prójimo interrumpe nuestra agenda. Esa fue la razón por la que el sacerdote y el levita no pudieron parar. Yo venía hoy corriendo para la iglesia porque tenía que llevar un predicador a otra iglesia, bueno, miles de cosas. Se supone que yo voy a hacer una cosa buena. Debo parar yo y dejar esperando a unas personas que supone que debo servir para ocuparme de una persona desconocida y que además, a propósito, ni sé quién es y ni sé por qué ha caído en manos de los ladrones. Vaya, y el tipo se lo buscó. ¿Y cómo voy a saber quién me dice a mí que no ese es uno de los ladrones? Porque puede ser que se le enfrentó al otro y el otro fue el que lo hirió. Yo no sé nada de la vida de él. Debo parar mi camino para ocuparme de la persona que está ahí. En cualquier momento, en cualquier lugar, a un enemigo. ¿Se dan cuenta que Jesús sigue dibujando en el escenario la imposibilidad del amor? Los seres humanos somos puestos en esta disyuntiva porque lo único que los seres humanos no podemos hacer es parar de amar. ¿Se han dado cuenta que aún los criminales tienen una familia, una mujer que aman, quizás un hijo, quizás unos amigos? Por mala y perversa que sea una persona, no puede parar de amar. Podemos cambiar de ciudades, cambiar de trabajos, cambiar de cosas, pero no podemos dejar de amar. Es como que el ser humano fue creado para eso, para amar, para amar. Eso es lo único que no puede parar. Puede parar todo lo demás, pero no el amar. El sacerdote y el levita piensan que no pueden parar en su camino al trabajo. Y Jesús les dice, ¿y por qué no se puede parar? Porque lo que usted no puede parar es de amar. Pero, sí, Jesús, pero ¿amar a quién? ¿Amar cómo? ¿Cómo se hace eso? Y quiero mostrarles en nuestra historia quizás la frase más importante de esta historia. Verso 33. Un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció. La expresión viéndolo supone que la persona, en contraste con los anteriores, se da la oportunidad de observar y de pensar. Muy importante. Pero la siguiente expresión, se compadeció de él, es una expresión muy rica en el Nuevo Testamento, hermosa en el idioma original. Esa expresión no es la palabra compasión, como tiene nuestra versión o como tienen otras versiones, movido a misericordia. Esas son interpretaciones, no traducciones. El texto real es este: se le movieron las entrañas. Para los judíos, en el centro del ser, en las entrañas, y para entrañas hablaban tanto de los intestinos como del estómago, como del hígado, de los pulmones, incluido también el corazón. Es algo que se mueve dentro de la persona. Sigan esa expresión porque es maravillosa. En la historia del hijo pródigo, otra parábola, aparece esa expresión.
Cuando el papá ve al hijo en la distancia venir, el texto dice, se le movieron las entrañas. En la parábola del rey que perdona a un hombre una suma extraordinaria, y ese mismo sinvergüenza no quiso perdonarle 100,000 pesos al amigo. En esa historia, cuando el rey ve que éste no puede pagar y que ni aún vendiendo su familia como esclavo por 500 años tampoco podría pagarle la deuda, dice, y al rey se le movieron las entrañas, algo se le removió por dentro. Este es el escenario. Tú puedes amar cuando algo se te mueva por dentro. Los samaritanos tenían una mezcla de conocimientos de Dios y conocimientos esotéricos de otras religiones. Era una mezcla de cosas. Yo diría como mucho es la mentalidad moderna en materia religiosa. Una cantidad de ideas y de cosas, pero de alguna manera cuando él vio al individuo allá, algo se le movió por dentro. Eso es lo que Jesús quiere decir. Cuando nos describe los personajes nos dice, esto es imposible. Cuando nos describe el escenario dice, ¿puede ser posible? Sí, algo se te mueve por dentro. La traducción que más han preferido en las versiones recientes de la Biblia es la palabra compasión. Es una palabra que se deriva de la pasión. Es una pasión que se mueve por dentro. ¿Se han dado cuenta que la palabra pasión tiene connotaciones positivas y connotaciones negativas? Por ejemplo, en Semana Santa decimos la pasión de nuestro Señor, y casi siempre la fotografía es de Jesús siendo maltratado, azotado, como en la película de Mel Gibson, una cosa, y eso lo llamamos pasión, ¿ok? Pero después encontramos un par de enamorados que se aman con pasión, y a ellos no les cuesta, sino que son muy felices amándose así. La compasión es una cosa que te mueve hasta sacrificar cosas. Es algo que te hace parar para ir en otra dirección. Y Jesús le sugiere, es posible, aun si es la persona más lejana de la religión, pero es posible, si a esa persona algo se le mueve por dentro. Hasta ahí vamos en dos elementos. En el primer elemento de los personajes, el quién, Jesús está diciéndole, inténtelo, intente amar así y se dará cuenta que para usted es imposible. Ese amor lo pone a usted entre la espada y la pared. En el escenario Jesús está diciendo, es algo que es posible que pase cuando algo te pasa. ¿Cuál era el tercer elemento? Personajes. Porque ustedes van a aprender a escribir historias. Personajes, escenario y trama. ¿Cómo ocurren los acontecimientos? En primer lugar, usted tiene que notar que esto no fue preparado. El samaritano no le dijo a la mujer, mi amor, por favor, échame un poquito de vino y un poquito de aceite, porque seguramente me encontraré a alguien en el camino. No hay eso. Pero tampoco hay una acción, y voy a usar una palabra que es fuerte, una acción de lástima. Porque es que nosotros confundimos la lástima con el amor. Y yo le aprendí a alguien hace muchos años, nunca le tenga lástima a nadie. Porque lástima es ver al otro, pobrecito, ay pobrecito. Entonces vamos a sacar la monedita de 500, cómo me duele. Y di la monedita de 500. Y después me siento como que hubiera dado 500 millones. Así somos. Y nos vamos en el carro, que vale millones de pesos, sintiéndonos absolutamente buenos cristianos, porque dimos la moneda de 500. ¿Cómo somos nosotros, no? ¿Cómo somos nosotros? Pero no es eso lo que él dibuja ahí. Lo que él dibuja ahí es un individuo, escuche esto muy bien, que quiere
establecer una relación con ese Señor. Lo sana, lo monta en su cabalgadura, llega al mesón, se queda con él, le paga las cuentas, deja un anticipo, pero lo más maravilloso de ese cómo es la última parte. Te pagaré cuando yo vuelva. Porque el amor es lo que nos hace volver. El amor es lo que nos hace volver. Cuando nos hieren, cuando hablan mal de nosotros, cuando la cosa se pone difícil, cuando la relación es conflictiva. Este tipo no dijo, bueno, ya hice la buena obra de hoy, llame a mi prójimo, bueno, ya sigamos con lo mío, porque hay que trabajar, hay que conseguir platica, yo tengo también mis hijos y mi señora. Nos dijo, yo quiero volver, yo quiero volver. Es el Evangelio el que crea la comunidad de los que deciden volver. Y el domingo el sermón fue pésimo. Y nadie me saludó. Y no me emplearon en la escuela de los niños, que esa es mi pasión. Y nadie me dijo que me había cortado el cabello o que compré un nuevo vestido. Ay, las iglesias, las iglesias, las iglesias, qué pereza las iglesias. Por ahí hay alguien que dice, las iglesias serían perfectas si no fuera por las personas. Pero es el amor el que hace volver. El hijo pródigo volvió en sí y volvió a la casa. Es el amor el que hace volver a intentar. Y Jesús entonces le dice a este hombre, mire, usted llega a hacerme preguntas nada más para ponerme cascaritas a ver si me resbalo. Y usted después me hace preguntas nada más para justificarse. Pero ¿quién es usted en esta historia? ¿Quiénes somos usted y yo frente al amor de Dios? ¿Será que es posible que algo se mueva por dentro? Porque el Evangelio crea comunidad. El libro de Efesios, capítulo 2, muy importante el libro de Efesios en su lectura bíblica, dice que Jesús derribó la pared de separación que entre todos los seres humanos, por razones religiosas, étnicas, nacionales, transnacionales, hay paredes de separación, y que Jesús derribó la pared de separación. Y miren qué pared de separación había. El herido es un judío que considera que el samaritano que lo está vendando y pagando sus cuentas y que va a volver es un impuro, es un impuro, es un impuro, no se merecería estar al lado mío. Y Jesús le dice, esa es la comunidad del Evangelio. Hombres y mujeres que antes se rechazaban. Una historia maravillosa que recuerdo siempre es la de una hermana en la fe. Conoció al Señor, pero su gran lucha en la vida era perdonar la mujer que le quitó el marido. Y me acuerdo, creció en su fe, hablaba de Cristo, ofrendaba, compartía, testificaba, pero no le toquen el bendito tema de que hay que perdonar a la mujer que le quitó al marido. Yo perdono al que sea, pero no a la mujer que me quitó el marido. Un día se fue a una campaña cristiana. Hace un tiempo se hacían campañas al aire libre, buena música, un buen predicador, se testificaba de Cristo, precioso. Era en un lugar público, abierto, como en una manga. Ella se fue y la campaña, como siempre los evangélicos que hablamos tanto, se demoró muchísimo. Ella está cansada de sus pies, cansadita de sus pies. Y entonces no aguantó más, y había una señora ahí al lado, y entonces ella puso su mano, ay, mire, déjeme descansar aquí a su lado, que estoy muy cansadita de mis pies. Cuando mira su rostro, ¿y quién era esta señora? ¿Quién era? No, era una vecina. No, es una broma. La señora que estaba ahí era justamente la mujer que le había quitado su marido. Se miraron. ¿Qué hago? ¿Qué hace usted ahí? ¿Sale corriendo?
Esta es una campaña cristiana, por favor, le da una bofetada. Hermana, qué lindo verla aquí. Se abrazaron. La otra señora estaba apenas empezando. La hermana de nuestra congregación tenía ya muchos más años en la fe. Se abrazaron, se pidieron perdón. Es decir, una cosa extraordinaria. Eso lo hace el Evangelio. ¿Y saben por qué el Evangelio hace eso? Porque Jesús era nuestro enemigo. Y en lugar de pasar de largo a fundar otra galaxia donde hubieran seres humanos perfectos, se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló hasta ser siervo en la cruz y murió para decirte: te amo. Es que tú y yo fuimos amados por un enemigo que nos lavó los pies malolientes y nos dijo: yo lo hago por amor. A mí me encanta esa reflexión del amor de Jesús, porque Jesús es la única persona que te puede decir: te amo porque te amo. Los seres humanos, en ese amor que es una mezcla de egoísmo y de autosuficiencia y de deseo de aprovecharse del otro, nosotros siempre decimos: te amo porque te amo porque no puedo vivir sin ti. Y eso suena bastante utilitarista. Te amo porque eres la mujer más linda del mundo. Claro, el tipo se siente tan feo que ahora, estando a la mujer más linda del mundo, entonces con ella se siente un poco mejor. La está usando. Te amo porque tú haces unos frijoles deliciosos. Te amo porque te portas muy bien. Te amo porque tú siempre sabes estar conmigo. ¿No es eso puro egoísmo? Jesús te mira a ti, sabe que tú eres enemigo de Él y te dice: yo te amo porque te amo. Decidí amarte. Decidí interrumpir mi historia para vincularte a mi historia y hacer la comunidad del reino de Dios, donde nos encontramos con la mujer que le quitó el marido, con la personalidad que nunca le ha gustado esas clases de personas, con la persona que pasó y nos saludó, y aprendemos a volver. Termino con la historia que más me apasiona de estos temas. Una historia verdadera en los diálogos de paz que vivió Sudáfrica, un país que nos lleva unos años adelante en los procesos de paz, donde aprendieron que era muy importante la verdad para la paz. Miren eso. El Evangelio lo decía hace 2000 años y ellos aprendieron que era muy importante la verdad para la paz. El criminal venía a estos tribunales de la verdad y le confesaba los delitos a las víctimas. Muy importante eso. No piense que es un asunto sentimental y no, es muy importante. El criminal venía y ahí estaba esa señora, hijo único, y este criminal que había sido un policía había masacrado el hijo de ella a golpes. Lo había enterrado para que no hubiera evidencia. Y ahí estaba el policía diciéndole: señora, yo maté a su hijo en tal lugar y en tal lugar está sepultado. Tenían que ir y sacarlo, y la señora tiene las cenizas de su hijo en sus manos. Y ahí está ese policía diciéndole: señora, eso fue un error, perdone. En la Comisión de la Verdad se permite que las víctimas hablen, si quieren, no siempre hablan. La señora se puso de pie, pidió el micrófono, le dijo: yo lo perdono, pero con una condición. Usted, le dijo, me quitó mi hijo. Yo ya soy una anciana, no tengo quien me visite. Yo lo voy a perdonar a usted si usted viene cada semana a mi casa, me deja que yo le haga un almuercito como yo se lo quisiera hacer a mi hijo, y me permite llamarlo de ahora en adelante hijo. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. ¿O usted cree que Dios le ama porque usted es muy amable?
porque usted sí sabe amar y ama a Dios sobre todas las cosas. Él nos ama sabiendo que nosotros somos enemigos y que constantemente nuestra mente está disparada en cosas contrarias a Él. Y aún así Él interrumpió su historia para invitarnos a ser hijos de Dios. Cuando ese evangelio se mueve dentro de nosotros, lo vertical empieza a hacer posible nuevas cosas en el plano horizontal. Sí, por el evangelio es posible en Jesús amar a Dios. Sí, por el evangelio es posible amarnos unos a los otros imperfectamente, pero sostenidos del amor ágape de Dios, que nos permite ser movidos desde adentro. El dicho dice: el que calla, otorga. Esta conversación entre Jesús y el experto de la ley terminó en silencio. Algunos creen que fue el silencio de la conversión, como cuando a uno vienen esas luces de Dios y uno no puede hacer más sino quedar en silencio contemplando el gran amor de Dios en la persona de Jesús. Otros dicen que posiblemente el experto de la ley se fue cabizbajo como aquel joven rico, sencillamente no quiso creer que eso fuera posible y siguió esperando que le mostraran al prójimo perfecto para él poder hacer el chulito y decir: yo cumplí. ¿Cuál es tu caso? ¿Estás tú aquí dispuesto a decir: yo necesito ser amado, aunque eso duele, por mi Dios, el más santo y el más perfecto, que limpia mis pies mugrosos, limpia mi alma mugrosa? Yo necesito ese amor. Yo necesito ir a esa fuente, porque nosotros no somos fuentes de amor. Yo necesito ir a esa fuente. ¿Quieres ir a esa fuente? Cierra tus ojos y oremos. Si el equipo de alabanza nos ayuda, podemos adorar a Cristo. Ven a la fuente que es Cristo Jesús.